Bienvenido al podcast de la Fundación Toro de Lidia. ¿Hablamos de tauromaquia? ¡Qué primavera! ¡Qué manera de verdear! ¡Qué bello el atardecer en el campo y qué feo es esto de hacerse viejo! Yo, que he hollado estas tierras a pata buscando cerrados en los que torea un novillo a oscura con los compadres del barrio, y ahora los recorro cómodamente en mi caballo. Yo, que he enamorado a mujeres solos con vestirme de luces, y ahora me invade este amago de quietud en la cara. Y camba así, qué agonía. No puedo. Y Rafael, mi Rafael, mi amigo amado, mi hermano, qué manera de morir. A mí no me mató un toro como a José, quizá debería haberlo hecho. Él murió como lo que era, un héroe. ¿Y yo? Mi José, ¿qué habría sido de mí sin él? Recuerdo la primera vez que nos encontramos. Fue en un tentadero, iba él invitado con todos los honores como novillerito de postín al que halagan los ganaderos, mientras yo no pasaba de ser uno de tantos aficionados sin relieve que acuden a los cerrados. Cuando me arrimé a la becerra con la muleta en la mano, le oí gritar a mi espalda: Por ahí no, chiquillo, que te va a coger. No volví la cabeza ni rectifiqué una línea y cité de nuevo a la becerra. Que te va a coger. Dio el animal una arrancada y definitivamente salí volteado. Me levanté renqueando, recogí del suelo la muleta y por el mismo sitio y en la misma forma volví a la carga. ¡Ey! ¡Vaca! Ocurrió que tal y como yo quería pasó la red sin tocarme, obligada por los vuelos del engaño, y en aquel mismo terreno le di 5 o 6 pases que emocionaron a los espectadores. Solo entonces alcé los ojos hacia donde estaba Joselito y le dije: que me iba a coger ya lo sabía yo, la gracia estaba en torearla ahí. No supo perdonármelo y me volvió altivamente la espalda. Era lógico y natural entonces que así fuese Joselito. Después también, la petulancia juvenil de aquel hombre mimado por la fortuna y mi enconado anhelo de triunfo fueron cediendo paso a una entrañable solidaridad de hombres unidos por el riesgo y el esfuerzo comunes. Uno de los capítulos más emocionantes de mi vida es el de mi intimidad con Joselito en sus últimos años. Como dirían en la película Casablanca, este sería el comienzo de una bella amistad y también de una irremediable y eterna rivalidad en las plazas. El enfrentamiento entre gallistas y belmontistas pasaría a los anales de la historia del toreo. Fue en el año 1914, hace ya casi 40 años. ¡Oh, qué manera de correr tiempo! Cuando empezó esta pugna, esta competencia, alternábamos mucho en las plazas. El público y las empresas se obstinaban en colocarnos frente a frente, queriendo a todo trance establecer un paralelo a mi juicio imposible. En aquel tiempo Joselito era un rival temible. Su pujante juventud no había sentido aún la rémora de ningún fracaso. Las circunstancias providenciales que le habían hecho llegar gozoso, casi sin sentir y como jugando al máximo triunfo, le hacían ser un niño grande, voluntarioso y mimado, que se jugaba la vida alegremente y tenía, frente a los demás mortales, una actitud naturalmente altiva, como la de un dios joven. En la plaza le movía la legítima vanidad de ser siempre el primero, y para conseguirlo se daba todo él a la faena con una generosidad y una gallardía pocas veces superadas. Frente a él yo tomaba fatalmente la apariencia de un simple mortal, que para triunfar ha de hacer un esfuerzo patético. Creo que esta era la sensación que uno y otro producíamos. Y es que Joselito, mi José, aquel 3 de julio en Madrid, con toros de Martínez, marcó un hito en la historia del toreo, como bien explica Pepe Alameda.
Gallito citaba con la muleta en la izquierda y en vez de mandar al toro hacia afuera lo hacía venir por su línea natural, sin expulsarlo, reunido hacia su pierna izquierda, que permanecía fija sobre su punto de apoyo inicial. Luego José llevaba la muleta atrás para marcar el viaje en redondo y una vez consumado el pase, sin quitar la muleta de la cara y sin mover de su sitio aquella pierna izquierda, la pierna eje, volvía a tirar del toro y repetía la suerte, logrando así el toreo en redondo. Lo hacía sin ningún propósito esteticista, con dedicación funcional, probando una trayectoria y sobre todo un enlace de suertes en verdad sorprendentes, porque se advertía que eran el resultado de una voluntad, de una conciencia torera, de artista que está pensando ante el toro y con el toro. Poco habría de importarle, naturalmente, los efectos plásticos a quien estaba como en el laboratorio, como en la mesa de anatomía, descubriendo el toreo. No eran pases bonitos, pero son taurina e históricamente emocionantes. Ya después, el propio José y quienes le siguieron buscarían otro acomodo, otra verticalidad y otra plasticidad para la suerte. Tiempo habría. Joselito, para lograr esto, tiende la suerte durante bastante tiempo antes de cargarla, es decir, mantiene muy embebido al toro con miras a no dejarlo ir, a poderlo retener y hacerle que vaya hacia adentro. Solo cuando ya lo ha encauzado rumbo a ese terreno de atrás, carga la suerte, se yergue y gravita sobre el punto central de ella, para continuar la trayectoria hasta donde el toro lo permita y enlazar allí el pase siguiente. José, desde que abre los ojos al toreo, los tiene puestos en Bombita. Bombita es el que puede, es el que manda, es el que ha relegado a su hermano Rafael. Bombita es el torero a vencer. Y Joselito le pelea con sus mismas armas, las de dominar, o sea, el toreo sobre piernas, diagonal y de compás abierto, un toreo que José practicaba sobre el mismo molde de Bombita, pero con más facultades físicas y taurinas. Para vencer a Bombita no empieza por contradecirlo, sino por parecérsele. No se hace él antibombita, aspira a ser el superbombita, y lo logra. Tal es su estilo de toreo en los primeros momentos. Y vaya si le venció. Retiró a Bombita y a todo aquel que se le puso por delante, sin despeinarse, como el torero fáustico que fue, rey de la luz, abierto, expansivo, simple y llanamente una maravilla. Recuerdo algunas tardes en las que toreamos juntos como aquel 2 de mayo en Madrid. Yo venía de triunfar en Sevilla y ese éxito había exacerbado el entusiasmo de mis partidarios y el encono de mis enemigos, hasta el extremo de que en los tendidos se veía una muchedumbre vociferante e inquieta, sacudida por una intensa vibración que hacía saltar aquí y allá los chispazos de los altercados y las broncas. Para verme torear mano a mano con los gallos habían pagado muchos aficionados hasta 8 y 10 pesetas. La corrida fue desarrollándose normalmente, en un ambiente de irritabilidad y nerviosismo hasta que salió el quinto toro. Le tocaba lidiarlo a Joselito. Desde que se abrió de capa hasta que lo mató de una soberbia estocada, aquello fue un puro delirio. Hizo Joselito en aquel toro una gran faena, desde el principio hasta el fin, completa, variada, vistosa y valiente. No se podía pedir más. El público se rompía las manos aplaudiendo. Después de haber sido arrastrado el toro, Joselito dio 2 o 3 vueltas al ruedo, no sé cuántas. La gente no se cansaba de aplaudirle. Cuando parecía que la ovación se había extinguido, renacía vigorosamente aquí y allá, y de nuevo el público, puesto en pie, aclamaba al gran torero. Joselito, con la montera en la mano, saludaba 1 y 1000 veces hasta el centro de la plaza. Nunca vi cosa igual. O aquella corrida en la que alterné con José y con Gaona. Aquella corrida me hizo ser mejor torero. Torear con ellos hizo que saliese de mí todo lo bueno que tenía. ¿Y qué quite le hizo José a mi toro? Joselito enganchó al toro con su capa maravillosa y despacito, muy suavemente lo atrajo, y al llegar al instante del embroque cargó la suerte con el cuerpo y produjo una emoción indescriptible. Pasamos años de mucha rivalidad, de muchos encuentros en las plazas y en las ferias. Ya en este tiempo Joselito y yo estábamos íntimamente unidos. Toreábamos juntos 40 o 50 corridas al año y fatalmente nos encontrábamos hombro a hombro en el tren, en los hoteles,
y con el capote desplegado en el ruedo cuando llegaba el momento de peligro. Joselito era en la plaza el compañero más celoso y su capote era siempre el primero que volaba en socorro del camarada. En aquellas últimas temporadas pude ir advirtiendo la evolución que la vida iba trazando en su carácter. Joselito era en los primeros tiempos un muchacho lógicamente endiosado por el que la vida no había tenido más que deslumbramiento, rodeado siempre de un mundillo exclusivamente taurino, en el que el toreo es una especie de divinidad incontrovertible. Carecía de la humanidad y la honda comprensión que da la lucha en un medio hostil y el choque con los que no piensan como nosotros. Pero a medida que fue viviendo y hallándose a solas frente a frente con el mundo y con la adversidad, fue humanizándose. El tránsito del muchacho al hombre que se operó en Joselito muy marcadamente lo advertí yo mejor que nadie, quizá por la índole especialísima de la situación en que nos hallamos el uno respecto al otro. En aquella temporada de 1919, cuando nos encontrábamos a solas en los trenes, charlábamos íntimamente con una fraternidad y un cariño que hubiese parecido imposible a gallistas y belmontistas. Joselito me hablaba a pecho descubierto de sus preocupaciones, de su lucha con los públicos, que era también la mía, e incluso de sus desazones sentimentales. Me atrevería a decir que la mayor cordialidad de Joselito, su más íntimo y humano acento coincidieron con sus estados amorosos, en los que aquel hombre mimado por la fortuna y el éxito no tuvo, en cambio, ninguna dicha. Me habló de la que era, según él, la mujer de su vida. La había perdido recientemente y su dolor se masticaba en cada palabra. Todo lo que decía de ella dejaba entrever una gran admiración y un cariño por la hembra que siempre jugó en su vida un papel protagonista, la señá Gabriela, su madre. Mi madre Juan nació en Cádiz, pero venía de una familia gitana de bailadores y flamencos. Se casó con mi padre y nos tuvieron a nosotros, 3 chavales y 3 chavalas. Enviudó joven y aún así nos sacó a todos adelante. En este mes de enero nos ha dejado después de mucho tiempo postrada. Una bailadora postrada, Juan. ¿Tú te imaginas el sufrimiento? Yo siempre he tenido a mi madre en un altar y ella era mi confidente para todo y me cuesta mucho llevar esta ausencia. Ella era un poquito más alta, más bien metida en carnes y con mucho carácter. Fue una mujer seria, pero de talento y hablaba de toro mejor que cualquier otro hombre. Y eso, que nunca fue a ninguna corrida. Pero oye, tuvo 3 hijos toreros y no solo 3 hijos. Su marido también lo fue, Fernando el Gallo, mi padre. Mi madre ha sido mi guía y mi luz y sin ella la vida me cuesta un poco más. La graviela ve, la vela, la graviela ve, la va, sentadita en la cancelaza que da a dormirla. De los otros amores, como cualquier chico de su tiempo y de su estampa y fama, habría sido raro que José no hubiese tenido amorío. Margarita, Encarnación, alguna cupletista y una vedette de preciosas piernas. Pero la que lo tenía encandilado era Guadalupe. Joselito estaba desesperadamente enamorado de una aristócrata señorita andaluza, hija de un famosísimo ganadero, que se oponía tercamente a aquel enamoramiento. Era aquel el primer obstáculo insuperable que en su vida encontraba el torero, acostumbrado a triunfar siempre, y el reconocimiento de su impotencia para reducir la voluntad de hierro de aquel padre encastillado en sus prejuicios de casta le desesperaba y enloquecía. Juan, el padre de ella antes me llamaba hijo y ahora dice que cómo se va a casar su hija con un gitano. ¿Tú te lo puedes creer? Pero yo no lo he hecho cuenta. En un par de temporadas me retiro y me caso con ella. Y el padre que diga lo que quiera. Y así, entre plazas, hoteles y trenes, Joselito pasó a ser alguien importantísimo en mi vida. Nos necesitábamos y nos teníamos. Así llegó el aciago mayo con el maldito bailaó. El 15 de mayo de 1920, Joselito, Sánchez Mejías y yo toreábamos en Madrid una corrida de Murube. Aquella tarde el público estaba furioso contra nosotros. Los toros eran chicos y los aficionados protestaban violentamente cuando aún no había empezado la lidia. Llegaba entonces a su apogeo aquella irritación de la gente contra Joselito y contra mí, de la que he hablado antes.
Toreábamos muchas corridas. No nos pasaba nunca nada, cobrábamos bastante dinero y el espectador llegó a tener la impresión de que le estábamos estafando, de que habíamos eliminado el riesgo de la lidia y nos enriquecíamos impunemente. Estábamos aquella tarde en el patio de caballos esperando a que comenzara la corrida, cuando vimos llegar a un grupo de espectadores furiosos que, agitando en el aire sus entradas, nos gritaban «¡Ladrones! ¡Estafadores!». El grupo de los que protestaban creció y se produjo un gran tumulto. Los toreros nos vimos acorralados por aquellos energúmenos que nos injuriaban. Ante aquella avalancha, yo me encogí de hombros filosóficamente y me limité a coger por la chaqueta a uno de los que más gritaban y decirle en voz alta: «¿Y si le robamos, por qué no nos denuncia usted a la policía?». A Joselito, aquella agresión, aquel furioso ataque de los aficionados que le gritaban desaforadamente, le produjo una gran impresión. Se quedó cabizbajo durante un largo rato y luego me llamó y me dijo: Oye, Juan, hace tiempo que quería hablarte de esto y creo que ha llegado la ocasión. El público está furioso contra nosotros y va a llegar el día en el que no podamos salir a la plaza. ¿Y qué podemos hacer? Esto hay que cortarlo, Juan. Cuenta conmigo para lo que sea. Creo que lo mejor va a ser que dejemos de torear en Madrid durante una temporada larga, porque así no podemos seguir. El público está cada día más exigente y nosotros no podemos hacer más de lo que hacemos. Vamos a dejarlo, Juan. Vámonos. Vámonos y que vengan otros toreros, porque a nosotros ya no nos toleran. Dejemos libre el cartel de Madrid, a ver si el público se divierte y se entusiasma con otros toreros más afortunados. Y tal vez, dentro de algún tiempo, podamos volver en mejores condiciones. ¿No te parece? Si esto sigue así, no vamos a tener más remedio, le contesté. Joselito se quedó un rato pensativo y agregó con tristeza: Sí, Juan, hay que irse. Es lo mejor. Estas fueron las últimas palabras que cruzamos. Al día siguiente tenía Joselito que torear otra vez en Madrid. Rompió el contrato y se fue a torear a Talavera de la Reina. Allí le tenía citado la muerte. Y llegó el 16 de mayo. Yo debía haber toreado en Madrid aquel día, pero se suspendió la corrida y me quedé en mi casa jugando al póker con unos amigos. Era ya anochecido cuando sonó el timbre del teléfono. Se puso el aparato no sé quién y nos dijo: «¿Me dan la noticia de que a Joselito lo ha matado un toro en Talavera?» Anda, cuelga el teléfono», le dije sin soltar las cartas ni levantar la cabeza. Seguimos jugando. Al rato llegó jadeante Antoñito, mi mozo de espada, y repitió: «En teléfono corre el rumor de que a Joselito le ha matado un toro en la corrida de Talavera». «No traes más que infundio», le repliqué malhumorado. Era frecuente en aquellos entonces que los domingos por la tarde circulasen muchas noticiones que luego no se confirmaban. Estaba reciente la implantación del descanso dominical para los periódicos y la falta de noticias ciertas sobre las corridas poblaba el mundillo taurino de falsos rumores. Al rato volvió a sonar el teléfono. Esta vez era ya una persona de crédito, un conocido ganadero, quien daba la terrible noticia. «Es verdad», decía con acento estremecido al otro lado del hilo telefónico. Aquella espantosa certeza nos hizo mirarnos los unos a los otros con espanto. Dejamos caer las cartas sobre la mesa y sin articular palabra estuvimos durante unos minutos en un estado de semi-inconsciencia y estupor. Mis amigos fueron levantándose uno a uno y sin pronunciar una sílaba se marcharon. Me quedé solo, hundido en un diván y mirando estúpidamente el tapete donde permanecían esparcidos los naipes y las fichas abandonados por mis amigos. En aquella soledad en que me habían dejado, estuve repitiéndome 1000 veces aquellas palabras que me golpeaban en el cráneo como martillazo. «A Joselito lo ha matado un toro. A Joselito lo ha matado un toro». Poco a poco fue invadiéndome una pavorosa congoja. Miré a mi alrededor y tuve miedo. ¿De qué? No lo sé. El pecho se me anegaba de una linfa amarga, y cuando ya la garganta no pudo contener por más tiempo aquella inundación de dolor, estallé en sollozo. Lloré como no he llorado nunca en mi vida. El llanto me hacía mucho bien. Hubiera querido seguir sollozando durante mucho tiempo,
porque la extraña conmoción del llanto, a la que nunca hasta entonces me había entregado, me libraba de aquel martilleo seco del cerebro que repetía: ¡A Joselito lo ha matado un toro! ¡A Joselito lo ha matado un toro! Pero advertí que aquel llanto estaba produciendo en los míos una impresión desastrosa. Al verme llorar, mi mujer, sobrecogida, lloraba también. Lloraban además allá en el fondo de la casa los familiares y los criados, y hubo un momento de tal desesperación que me asaltó la idea de que era a mí y no a Joselito a quien lloraban. Creo que yo mismo sentí un poco de mi propia muerte aquel día. Este sentimiento egoísta fue el que me permitió reaccionar enérgicamente. Volví a sepultar en el pecho la congoja que en un instante de abandono había dejado desbordar, y con un tono seco y duro hice a los míos recobrar el dominio de sus sentimientos. Llegaba la hora de la cena y con una artificiosa impasibilidad me senté a la mesa e hice a mi mujer que me acompañara y a los criados que nos sirviesen. Era aquella una grotesca parodia. Recuerdo que para dar ejemplo intenté llevarme a la boca unas hojas de ensalada que se me agarraron como si fuesen esparto en las fauces resecas. Simulaba que comía con la cara metida en el plato y no me atrevía a levantar la cabeza ni a mirar a mi mujer, que sentada frente a mí se tragaba desesperadamente las lágrimas. Una vez la miré y hallé en sus ojos tal expresión de espanto, la vi mirarme con tanta alma, que me sentía anonadado. 2 días después había toros en Madrid. Salí a la plaza con Valerito y Fortuna para lidiar una corrida de Albarrán. Tuve aquella tarde uno de los triunfos más grandes de mi vida. Era el día en que se llevaban a Sevilla el cadáver de Joselito. Nada volvió a ser igual. Maldito Bailaó, toro burriciego, pequeño y negro. Maldito sea 100 veces. Me contaron después que Joselito consiguió dominarlo, pero en medio de la faena se apartó un poco para armar la muleta y ese maldito se arrancó. El toro le empitonó el muslo y lo lanzó a los aires. En la caída su vientre cayó sobre el otro pitón y segándole la vida al mejor torero de todos los tiempos. Nada fue lo mismo. Se acabaron los toros. Cuentan que exclamó Guerrita. Lutos por toda España, incluyendo su adorada Macarena. Años antes me contó, loco de contento, que le había comprado en París unas mariquillas que luce la imagen en el pecho. Pues aquel día triste, los cofrades de la Macarena vistieron a la Virgen de la Esperanza de luto riguroso. Testimoniando el dolor universal de aquella desgracia, la Virgen estuvo muchos días con su bello rostro enmarcado por las tocas negras. Negro el manto, negra la saya. ¡Ha muerto Joselito! La Macarena se viste de luto. Y que digan lo que quieran el cardenal y el ordo divini offici. Coplas circularon por todo el territorio. En la madrugada siguiente se oyó esta saeta. Ven, pasajero, dobla la rodilla, que en la Semana Santa de Sevilla, porque ha muerto José, este año estrena Lágrimas de Verdad la Macarena. Y Guadalupe. Yo no pude ir al entierro en Sevilla, pero me contaron que se oyó el grito desgarrador de una mujer enlutada que desde el Paseo del Duque, con los ojos asolados por el llanto, gritaba desesperadamente el nombre del gallo. ¡Joselito! ¡Joselito! Ella nunca se casó y siempre se encargó de que hubiese flores frescas sobre la tumba de su amado José. Medio me hice cargo de Rafael, su hermano. Me ocupé y preocupé de que no le faltaran 20 duros para que se tomase sus cafés en los corales. Hemos pasado mucho tiempo juntos, a ratos hablando, a ratos en silencio. Creo que siempre con el recuerdo de José presente. Fue casi una adopción por mi parte, él siempre me llamó este. Y a pesar de que me hacía el sordo muchas veces durante la tertulia, siempre le oía hablar bien de mí. Eso sí, a su manera. Un día en los corales Rafael dijo delante de mí que todavía no había nacido el torero que pudiera compararse con su hermano José.
así llamaba él siempre a Joselito, y que únicamente se parecía algo a él Luis Miguel Dominguín. Alguien le dijo: ¿y no cree usted que Belmonte también fue muy bueno? ¿Quién? ¿Este? Ya lo creo que era bueno, un fenómeno. Fíjese usted, si sería bueno, que cuando mi hermano estaba vivo, comía. Sí, Rafael, pero al principio comía muy poco, le contesté. Era muy duro. Para soportar la vida que llevaban él y José, había que ser de hierro. Ay, de hierro. No, nunca hemos sido de hierro. Yo menos que. Ya voy, José. Ya voy. Este episodio ha sido impulsado por la Fundación Toro de Lidia con la colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte. La Fundación Toro de Lidia es una entidad destinada a la promoción y defensa de todas las tauromaquias. Tú también puedes involucrarte. Hazte amigo de la Fundación. Para más información, visita nuestra web fundaciontorodelidia.org.